Buenas tardes. Vamos a tener hoy una muy linda sala porque el tema es un tema muy interesante. Esto de los beneficios de la oratoria. ¿Mm? Son todos beneficios. La verdad que ya lo vamos a ver y lo vamos a conversar. Lo que tiene la oratoria para nosotros son todos beneficios. Por eso, cuando hay alguien que dice, pero esto de hablar en público que me complica, que esto no es para mí, no veas en la oratoria una piedra en tu camino profesional. Todo lo contrario. Hoy vamos a hablar de cuáles son los beneficios de la oratoria, porque muchas veces las personas se ponen en contacto con nosotros, tanto con Norberto como conmigo, a través del Instituto Internacional de Oratoria y Coaching, y nos preguntan, ¿cuáles son esos beneficios de la oratoria? Cómo el hecho de aprender a hablar bien en público y de comunicar de manera positiva y de manera efectiva me puede ayudar a progresar en mi carrera profesional y lograr mis objetivos. Porque tenemos que tener en cuenta que cuando hablamos de oratoria, no tenemos que pensar simplemente que nos ponemos delante de una audiencia de 100, de 200 personas, sino que también la oratoria, la habilidad comunicativa, la necesitamos para relacionarnos con nuestros clientes, con nuestros proveedores, con nuestros colaboradores, también para gestionar los conflictos que puedan surgir en una empresa y que tengamos que lidiar con ellos como líderes, como gerentes. En todos esos ámbitos, saber hablar en público es esencial. De hecho, sabemos que el 98% de los profesionales, independientemente del sector en el que se encuentren, tienen que saber hablar en público. Incluso, y eso es algo que hemos hablado en otras salas con Ale, bienvenido Ale, gracias por acompañarnos. Cuando necesitamos superar un proceso de selección, hacer una entrevista de trabajo, es muy importante cómo nos comunicamos. Y siempre cómo nos comunicamos tanto en nuestro mensaje, en nuestro discurso, como con nuestro lenguaje no verbal, nuestro lenguaje corporal del que hemos hablado muchísimas veces en estas salas. Por lo tanto, sabemos que las habilidades comunicativas es una de las habilidades más buscadas, más valoradas por las empresas. Entonces, ya aquí a nuestro experto en oratoria, ya sabéis que nos hemos unido en el instituto y enseñamos a las personas a hablar en público desde esta doble vertiente, desde la oratoria, que es lo que el especialista es Norberto, y desde el coaching para superar ese miedo escénico, que aquí entro más yo como coach transformacional. Pero ya que tenemos a Norberto, vamos a preguntarle, Norberto, ¿qué es lo que la oratoria puede hacer por nosotros? Adelante, Norberto. Bueno, es tanto que no sé si va a alcanzar estos 50 minutos que nos quedan, pero son muchas cosas y ahora te lo voy a contar, ahora te voy a responder esa pregunta, Begoña. Quería retomar alguna cosita que vos venías diciendo, que decías que la oratoria no es solamente hay que pensar en hablarle a un grupo de 50, 100 o 200 personas, claro, muy bien dicho eso, porque para el one-to-one también es importante la oratoria. ¿Mm? Porque, como siempre decimos, las buenas ideas son mejores cuando están bien comunicadas. Y eso también es importante y eso es valedero, tanto para cuando hablas con una audiencia de 20, 50 personas, como cuando estás en una entrevista personal, donde hay una o dos personas. Las buenas ideas siempre hay que comunicarlas bien. Y para eso está la oratoria, para ayudarnos. Es que actualmente vivimos en una época donde el poder de comunicación, el poder de la comunicación, es innegable. Hace 2, 3 años, el buen desenvolvimiento en público o ante cámaras solo era relevante para un limitado grupo de personas o un limitado grupo de profesionales, ¿eh? Políticos, maestros, conferenciantes, algunos profesionales, pero hoy en día los beneficios de la oratoria han trascendido de tal manera que más allá de la política, la educación o la difusión de noticias o información, podría considerarse dentro de las principales características que definen a una persona exitosa, sin importar su oficio hoy, sin importar su profesión, sin importar el área de aplicación. La oratoria hoy es importante para todos.
Y respondiendo puntualmente tu pregunta, Begonia, ¿cuáles son realmente los beneficios que nos brinda la oratoria en la vida profesional? Bueno, el primer gran beneficio es transmitir mejor las ideas, lo cual no es poca cosa. Segundo, y acá creo yo que está un poco la importancia de esto, la oratoria te ayuda a construir confianza en vos mismo. Y cuando esto sucede, se da un fenómeno comunicacional muy poderoso. ¿Cuál es? Es que comienzas a transmitir la mejor versión de tu yo. Y claro, eso es lo mejor que le puede pasar a un presentador, a un orador, a alguien que está transmitiendo un mensaje, que con confianza, con tranquilidad, con seguridad, con convicción, comience a transmitir la mejor versión de su yo. Pero además, pero además, la oratoria te ayuda también a ganarte el respeto profesional entre tus pares, entre tu equipo de trabajo e incluso más allá de la organización a la cual estés representando. En una palabra, para no hacerla tan larga, en una palabra, la oratoria te ayuda a consolidar tu carrera profesional. Por eso, como les decía recién, no vean en la oratoria una piedra en tu camino profesional, sino todo lo contrario. La oratoria siempre, siempre, siempre será tu mejor aliada. Porque hay pocas cosas que te hagan más visible en una organización como la capacidad de expresar tus ideas ante un grupo de personas. Es que hoy en día tenemos que destacarnos. No podemos ser todos iguales. Hemos venido a este mundo para hacer algo diferente, no para ser todos iguales. Porque si eres uno más, eres uno menos. Por lo tanto, apóyate en la oratoria, confía en la oratoria, aunque cueste un poquito. A veces nos cuesta un poquito porque, bueno, claro, no todos traemos las mismas condiciones innatas, aunque todos tenemos condiciones innatas para hablar en público. Algunos más, otros menos. Pero si sos de los que tienen menos condiciones innatas para hablar en público, bueno, hay que salir al mercado y buscar las condiciones adquiridas. Y cuando se establece ese complemento entre las condiciones innatas y las condiciones adquiridas, ahí, ahí es cuando se produce el fenómeno de hablar en público. Exacto, has dicho algo muy interesante, Norberto, el tema de diferenciarnos. Hoy en día que además tenemos una gran facilidad de acceso a los conocimientos, a la información, la manera que nosotros tenemos de distinguirnos como profesionales es si sabemos comunicar esa información, si sabemos comunicar esos conocimientos. En otras salas hemos hablado de la actitud, de que lo que marca la diferencia es la actitud. Y ahora yo quiero hacer la relación un poco con el tema de la oratoria. Ante dos profesionales que tengan el mismo currículum académico, el mismo nivel de conocimientos, el mismo nivel de experiencia, a quien vamos a seleccionar o a quien vamos a ofrecer un puesto de mayor responsabilidad en la empresa, va a ser aquellas personas, aquel profesional que veamos que tiene esa capacidad de comunicar, de transmitir, porque como tú bien dices siempre, de nada sirve tener una buena idea si no la sabemos comunicar. De nada sirve, por ejemplo, yo como coach que trabajo mucho con directivos, que tengas un puesto de líder si no sabes gestionar a tu equipo, si no sabes motivarlo, si no sabes prevenir o resolver un conflicto. Porque detrás de todas las relaciones, eso es algo que vamos diciendo en las salas de manera reiterada, porque yo creo que es algo que tenemos que concienciarnos y de alguna manera grabarnos a fuego para darnos cuenta de la importancia que tiene la oratoria, detrás de todas las relaciones está la comunicación. Siempre estamos hablando, incluso cuando estamos en silencio, porque como siempre decimos, evidentemente el cuerpo también habla. Por lo tanto, tenemos que ser muy conscientes de que tenemos que aprender a desarrollar una comunicación efectiva y una comunicación positiva. Muchas veces en las intervenciones que he tenido que hacer como coach en las empresas, porque se originan conflictos, porque hay malentendidos, porque el equipo no está motivado,
porque hay un descenso de la productividad. El líder, el directivo ha quedado muy sorprendido cuando el origen de esos problemas, entre comillas, eso que no sabía por qué estaba sucediendo, estaba en una mala comunicación, porque no se estaba transmitiendo las ideas o las actividades que tenían que hacer de manera adecuada, porque no se estaba dando reconocimiento positivo a los colaboradores, o bien porque no se estaba transmitiendo los valores de la empresa y la misión, y entonces no había esa alineación, no había ese sentimiento de pertenencia. Hasta tal punto es importante la comunicación. Y yo creo que es algo que tenemos que tomar conciencia. Y evidentemente hay personas que tienen esa predisposición, son más extrovertidas, pero, y eso es algo que con Norberto trabajamos mucho en el Instituto Internacional de Oratorio y Coaching, no tiene nada que ver ese bagaje, esa capacidad innata de hablar con saber comunicar. Hay personas que hablan mucho, pero no comunican. Es la típica persona que habla mucho, pero no dice nada porque no sabe estructurar su lenguaje, su discurso, perdón, porque divaga, porque se pierde, porque no sabe transmitir compasión, porque no conecta con sus emociones. Por lo tanto, sí, hay personas que vienen con ese don, tal vez más decentes, pero eso no quiere decir que vayan a ser comunicadores excelentes. Nosotros nos hemos encontrado con personas que tienen, entre comillas, la fama a priori de que no van a saber comunicar bien porque son personas introvertidas o son personas tímidas, pero en cambio llegan a ser grandes comunicadores. Porque la comunicación, el aprender a hablar bien en público, la oratoria, digámosle como queramos, es algo que se puede aprender. Se requiere técnica a través de las habilidades que tenemos la fortuna que nos enseña Norberto y también autoconocimiento, empoderamiento y liderazgo personal y emocional a través del coaching. Por lo tanto, todo el mundo puede ser un gran orador. Recién decía Begonia que hay personas que hablan mucho, pero dicen poco. Y eso es lo que se llama el síndrome de Cantinflas. ¿Recuerdan ustedes a este cómico popular mexicano, ¿no? Cantinflas. ¿Y por qué el síndrome de Cantinflas? Porque Cantinflas era precisamente eso. Hablaba, 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 hablaba y no decía nada. Nunca terminaba diciendo nada. Es como si no hubiese empezado a hablar nunca. El síndrome de Cantinflas. Mucha gente padece este síndrome de Cantinflas. Quiero contarles ahora una historia. Hace casi 30 años, mientras conversaba con mi maestro de oratoria, el doctor Ignacio Di Bartolo, cuando recién lo conocí, lo fui a ver a su consultorio porque alguien me dijo, yo en ese momento, en capacitación yo hacía media training, es decir, entrenaba a empresarios para manejarse con periodistas durante entrevistas periodísticas. Y alguien que nos conocía a los dos dijo, usted tiene que conocerlo al doctor Di Bartolo, él está en oratoria y eso tiene mucho que ver con lo suyo. Bueno, así es como me contactaron y fui a verlo al doctor Di Bartolo, médico, lo fui a ver a su consultorio y cuando empezamos a hablar sobre la oratoria, lo primero que me dijo fue esto. Yo, claro, esto hace muchos años, más de 30 años, y me dice, mira, pibe, la oratoria puede cambiar tu vida profesional. Si bien en ese momento no llegué a entender su mensaje, pensé que lo decía porque era un adicto a la oratoria y lo sigue siendo, y un fanático de las buenas presentaciones. Entonces, un hombre que ya peinaba canas, por supuesto, por gran respeto, no le dije nada. Escuché para mis adentros, pero dije, me parece que este hombre es un poco exagerado. Pero con el correr de los años, comprendí que Di Bartolo me había dicho una gran verdad. Por eso, hoy, después de tanto tiempo de aquel encuentro, y con la experiencia de todos estos años como coach y profesor de oratoria, yo también les digo
a nuestros alumnos del Instituto Internacional de Oratoria y Coaching que la oratoria puede cambiar tu vida profesional, como me la cambió a mí. Es que hablar bien en público no tiene que ser el privilegio de unos pocos. Es una técnica más que un don. Por lo tanto, como recién bien decía Begoña, con capacidad y práctica se puede aprender, como cualquier técnica. Es que con el nivel de exigencia que hay hoy en el ámbito profesional, es injustificable no saber expresarse bien ante los demás, no transmitir bien las ideas. Por eso si ustedes creen, como yo, que la oratoria puede cambiar tu vida profesional, no lo duden, no lo duden. Y si lo necesitas, comenzá ahora mismo a capacitarte y te aseguro que pronto vas a notar la satisfacción de hablar bien en público, porque podrás expresar con palabras lo que tu espíritu siente. Cuando hablabas del tema de los médicos, recuerdo un médico, precisamente, que se puso en contacto conmigo porque tenía muchas dificultades para que sus pacientes confiaran en él. Era un médico que era un especialista y era muy bueno. Era uno de los más prestigiosos, uno de los más reconocidos. Pero precisamente lo que le fallaba era la oratoria, porque él era muy buen cirujano, pero a la hora de tener que comunicarse con los pacientes, de tener que decirles a veces una mala noticia o un tratamiento pues más duro, no sabía conectar emocionalmente. Lo decía tal cual, o sea, sin tener en cuenta cómo se podía llegar a sentir aquella persona. Y eso era algo que a priori mm, le chocaba, sobre todo las primeras veces que le sucedía, y era cómo puede ser que incluso haya perdido pacientes si soy muy bueno y todo el mundo me lo reconoce, soy reconocido por el colegio de médicos. Es como, ¿qué está pasando, no? Y mucha gente se lo decía, es que eres muy frío, es que no empatizas, es que no conectas. Es muy importante que el paciente, que está poniendo muchas veces su vida en tus manos, se sienta seguro, se sienta con la confianza de poder preguntarte cualquier duda y que tú le contestes de una manera llana, sin tanto tecnicismo, sin tanto vocabulario médico que no va a entender y que aparte lo va a tosigar, lo va a agobiar y lo va a preocupar mucho más de lo que ya está. Por eso antes comentábamos que la oratoria, este arte de hablar en público, no es patrimonio, dijéramos, de las personas que tienen que dar una conferencia. Va con todas las profesiones, con los médicos, con los abogados, bueno, evidentemente con los abogados, y de hecho hemos tenido muchos alumnos que son abogados. Los abogados tienen que saber defenderse en un juicio, tienen que conectar con su cliente, tienen que defender a ese cliente ante el juez o ante el jurado y evidentemente tienen que saber eh, exponer sus alegaciones y hacer las preguntas adecuadas. Y algo que también hemos hablado muchas veces en esta sala, tienen que saber escuchar y leer entre líneas el lenguaje corporal tanto de su cliente como de la otra parte y si es un juicio con jurado, del jurado. Porque de todo eso va a depender el éxito o el fracaso de su defensa. Es que en todas las profesiones es necesario, pero he querido traer a colación el tema de los médicos porque muchas veces, al menos aquí en España, hay la polémica esta de, es que yo soy de ciencias. Entonces es como no tengo la necesidad de tal vez desarrollar tanto las dotes de lectura, de escritura, de oratoria, porque soy más de números, soy más científico, soy... No, no, no. Es que ante todo somos personas y la conexión y el vínculo emocional con nuestros clientes, pacientes, compañeros, etcétera, etcétera, se establece de persona a persona. Y esa confianza la tenemos que generar a través de nuestra oratoria. ¿Del qué?
y del cómo, de nuestro mensaje, pero sobre todo del cómo lo transmitimos. Y para eso es muy importante desarrollar todas las habilidades al 100%. Yo antes comentaba al inicio de la sala, es una de las habilidades de las llamadas soft skills más valoradas y demandadas por todas las empresas. Por lo tanto, aprendamos a hablar bien en público y sobre todo nos tenemos que atrever a lanzarnos en salas como estas y a no perder ninguna oportunidad para poder practicar esta maravillosa arte de la oratoria. ¿Qué opinas, Norberto? ¿Tú también te has encontrado con esta disyuntiva? Es que no necesito hablar bien en público porque soy más de ciencias. Bueno, Begoña, sin ir más lejos, una de nuestras alumnas del Instituto Internacional de Oratoria y Coaching, en este momento que estamos coachándola, ella es oftalmóloga, especializada en estrabismo, y entonces, claro, una de las cosas que esta semana me decía a mí es que uno de los motivos por los cuales ha decidido eh, capacitarse en el instituto es porque ella entiende y sabe mucho, es una gran profesional con mucha experiencia, pero dice que no sabe contactarse bien con empatía con sus pacientes. Y me comentaba en estos días que muchas veces perdía pacientes por eso. Cuando les decía a un paciente que su solución no era otra que la operación, que tenía que operarse de ese estrabismo, se los decía de una forma tal, ella se daba cuenta que el paciente se iba y no retornaba y no volvía. Dice, pero no es porque podía curarse sin operarse, si no lo operaba yo, le iba a operar otro, pero es que por la forma en que yo le transmito las cosas, ella se daba cuenta. De modo que tiene mucho que ver esto con lo que tú decías de la gente de ciencias y de los médicos sobre todo, ¿no? Quería contar esto porque viene a cuento con lo que tú comentabas. Ahora, tal vez alguna vez nos hayamos preguntado, ¿qué es entonces lo que hace que un profesional sea exitoso? ¿Sus contactos? No. ¿Sus habilidades? No. ¿Su inteligencia? No. Lo que hace que un profesional sea exitoso es su manera de comunicarse. Porque hoy a los profesionales se los valora, y esto lo sabe muy bien Alex, especialista en temas de currículum y de entrevistas laborales. Hoy a los profesionales se los valora no solo por lo que saben, sino también por lo que dicen y cómo lo dicen. Es decir, por sus cualidades comunicativas. O sea que, además de lo obvio, las habilidades, los conocimientos, los logros, los resultados, los contactos, etcétera, 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 lo que hoy hace que un profesional sea exitoso es su poder de comunicación, su poder de llegar a los demás. Y hoy me preguntabas al principio, Begoña, cuáles eran los beneficios de la oratoria. Y yo te comentaba transmitir mejor las ideas, construir confianza, ganarte el respeto profesional de tus pares, bueno, en fin, consolidar la carrera profesional. A todo eso quiero sumarle también que otros beneficios de la oratoria son aumentar la confianza y la seguridad personal, muy importante. Enriquecer nuestros conocimientos, aumentar nuestra red de contactos, aumentar nuestras habilidades de liderazgo. Qué importante la oratoria para un líder, porque como decía Begoña, ¿de qué vale que seas inteligente y capaz y que no lo sepas transmitir? ¿Qué otra cosa, otro beneficio? Satisfacción personal, sí, claro. Qué gran satisfacción siente aquel orador, aquel presentador, que después de haberse preparado horas y horas, días y noches, puede dar todo de sí. Saber que ha hecho un gran aporte a quienes los estaban escuchando y recibir como premio un fuerte y cerrado aplauso.
Eso es satisfacción personal. ¿Y por qué no? También la necesitamos. Y otro beneficio más es la aceptación y respeto de los demás. Aceptación y respeto de los demás con aquella persona que no solo es inteligente, sino que además sabe demostrarlo cuando tiene que demostrarlo. Hace falta, hace falta que siga enumerando los beneficios de la oratoria. Yo aquí quería añadir, hablabas del tema del liderazgo vinculado al tema de la oratoria y del hablar bien en público. Y yo aquí quería hacer un apunte que para mí es algo muy importante como coach y que es algo que también estábamos hablando con Ale ayer en una sala que tenemos juntos, Ale y yo, de liderazgo y trabajo, que es la importancia de cómo me hablo a mí mismo y a mí misma a la hora de, o previo a, ponerme a hablar en público con los demás. Porque antes yo decía, la comunicación está detrás de todas las relaciones personales, pero es que también está nuestra comunicación interna. Es decir, cómo me explico yo los hechos que me suceden día a día. Los veo como fracaso, los veo como oportunidades, me doy mensajes que me limitan, me doy mensajes que me capacitan y me empoderan. Por lo tanto, la oratoria yo creo que también la tenemos que aplicar a nosotros mismos. De hecho, en nuestro instituto trabajamos el discurso interno que yo tengo antes de ponerme a hablar en público, durante la conversación que estoy teniendo y también el post. ¿Qué me digo acerca de cómo me ha ido esa intervención? Sea una presentación, sea una reunión de trabajo, una entrevista, etcétera, etcétera. Por lo tanto, también pongamos el foco no solo en las comunicaciones que tenemos con los demás, sino en la comunicación interna, porque esa comunicación interna también va a influir directamente en cómo me comunico con las otras personas. Quería hacer ese apunte y dicho eso, ahora sí, os animamos, porque como siempre decimos, estas salas están pensadas por y para vosotros y nos encanta que participéis, que aportéis vuestras vivencias, vuestras experiencias, para así ir entre todos practicando y haciendo crecer esta comunidad de personas que estamos interesados y creemos que la oratoria es nuestra gran aliada para progresar tanto a nivel personal como profesional. Adelante, quien Begoña, quiera participar. Dime. Begoña, quisiera, mientras va subiendo la gente y se van animando, contestar a Coach Saldúa, que por el chat nos dice que el lenguaje y la emoción tienen que estar alineados. Y claro que sí, vaya, vaya, porque siempre digo yo que detrás de cada palabra hay un sentimiento, hay una emoción. Por lo tanto, para que el mensaje llegue, se tiene que transmitir, tiene que estar, tiene que estar alineado el lenguaje con la emoción, pero además porque las emociones son contagiosas, contagian. Y eso también es muy bueno desde el punto de vista de la oratoria. Así que muchas gracias a Coach Saldúa por su... También decía Ale que citó a alguien ahí que decía que 20 veces cuando hablas bien, eres 20 veces mejor en lo que haces. Y claro, claro, ya lo decía Peter Drucker, este profesor de management, decía que el 60% de los problemas empresariales son consecuencia de una mala comunicación. Warren Buffett, este famoso inversor norteamericano, en una reunión que tuvo no hace mucho tiempo en una reunión de graduación con estudiantes de la Universidad de Columbia, les dijo que hablar bien en público es la habilidad más valiosa que se puede cultivar para el éxito en la vida profesional. Y como si todo esto fuera poco, la Asociación de Universidades de América suele decir que uno de los factores más importantes para progresar en la actividad profesional es la habilidad para comunicarse. Con lo cual, como muy bien decía Ale, eh, si lo haces bien, si comunicas bien, realmente te vas a destacar por mucho de los demás.
Y decía Begoña recién, es que no podemos gustarle a todo el mundo. Es que a mí no me interesa tampoco gustarle a todos. Nunca ha sido ese mi objetivo, ni lo es tampoco. Lo que sí me interesa es poder transmitir bien lo que quiero transmitir. Es poder aportar valor a quienes me ven y me escuchan. Y nada más que eso. Pero claro que nunca se me cruzó por la cabeza gustarle a todos, porque como bien dice Begoña, eso es imposible, pero en mi caso, nunca me lo planteé, ¿eh? Jamás me lo planteé. Cuando hablabais de la importancia de la lectura, que evidentemente es algo que yo comparto, y de que hay una parte de la juventud, no queremos generalizar, evidentemente, pues que está perdiendo como esta afición o no se está, al menos aquí en España, no se está inculcando tanto este hábito por la lectura, que yo considero que no solo forma parte de las escuelas, sino que también forma parte de las familias, el que nos vean nuestros hijos e hijas coger un libro y leer, y es la mejor manera. Y Ale ha puesto el emoticono. Entonces me ha hecho recordar que estos emoticonos, evidentemente, aquí estamos en Clubhouse, no podemos hablar todos al mismo tiempo, pero que también está sucediendo algo con esos emoticonos. Estamos usando mucho en los WhatsApps el emoticono para transmitir emociones. Y yo como coach me estoy encontrando que hay muchas personas que les está costando poner en palabras las emociones que sienten. Y recordemos que para hablar bien en público y para poder generar esa confianza y ese impacto positivo, tenemos que saber conectar con nuestras emociones. Y por lo tanto, no tenemos que hacer ese uso un tanto abusivo, si me permitís, de los emoticonos. Tenemos que identificar las emociones que estamos sintiendo y ponerle palabras. Y ahí también nos ayuda mucho la lectura, porque la lectura no solo es el vocabulario, que evidentemente también, sino que nos ayuda a conectar bien las ideas, a estructurar bien una frase, pero también nos enriquece mucho a nivel emocional, porque normalmente las buenas novelas reflejan todo el mundo interior y el mundo emocional de sus personajes. Y es una buena manera de aprender a poner nombre a todo el abanico de emociones que sentimos como personas. Y cuando somos capaces de reconocerlas en los libros, poco a poco iremos también sabiendo poner nombre a lo que nosotros estamos sintiendo. Y es desde esa emoción cuando nosotros vamos a poder conectar con las emociones de los demás. Antes poníamos el ejemplo de los médicos y Norberto, de esa alumna que tenemos en el instituto. Si yo conecto con esa emoción que en un momento dado me puede generar el miedo a una intervención, voy a poder empatizar con esa persona a la que le estoy diciendo que se tiene que someter a una cirugía, y si se pone nerviosa, voy a poder calmarla. Porque antes que médico, que oftalmólogo, que cirujano, soy una persona. Y desde ahí voy a establecer ese puente de persona a persona para que no solo me vea como un buen profesional de la medicina, sino también como una persona humana que puede empatizar y en la cual puede confiar. Por lo tanto, os animo a que leáis, a que conectéis con vuestras emociones, a que aprendáis a identificarlas para conseguir después poder empatizar y generar ese vínculo de confianza y ese impacto positivo con las demás personas. Y para que la oratoria nos brinde beneficios, obviamente tenemos que hablar bien en público. Hoy nos exigen en distintos ámbitos hablar, sobre todo profesionales, que hablemos bien en público. Pero, ¿qué contradicción encuentro en todo esto? Porque nos exigen hablar bien en público, pero no nos enseñan en la universidad a hablar bien en público. Desde hace varios años soy profesor en dos universidades, una aquí en Buenos Aires y otra en la ciudad de Córdoba, en el interior de la Argentina, y lucho mucho en esas universidades para que incorporen como materia de grado la oratoria. Porque en la Argentina
en las universidades no se enseña a hablar en público a los alumnos. Y esto no solo es en Argentina, porque tenemos contactos en distintos lugares de América Latina y tampoco se enseña en las universidades de muchos, de la mayoría, de casi todos los países de América Latina, no se enseña a hablar en público. Aquel que quiere hablar en público es algo como que en la universidad lo dan por hecho, cuando hay mucho por aprender. Entonces, salís sin hablar bien en público y tenés que enfrentarte a la vida que te pide que hables bien en público. O tenés la suerte de trabajar en una organización que te mande a estudiar, que te pague un curso, o tenés que pagártelo de tu propio bolsillo. De modo que es una contradicción que ojalá en el corto plazo esto pueda revertirse. En las universidades, en las facultades, en la facultad tienen que enseñar a hablar en público, sus egresados tienen que salir hablando en público, porque tenemos alumnos en el instituto de 45, 50 años, y claro, yo pienso, cuando los veo y los escucho, qué pena, cuántas oportunidades perdidas de este señor, de esta señora, cuántas oportunidades perdidas en estos 20 años, 30 años como profesional, no sabiendo expresarse, no sabiendo haber transmitido bien sus ideas, cuántas oportunidades, cuántos negocios perdidos. De modo que, por eso alguna vez nos hemos detenido a pensar cómo estamos comunicando. Hemos hecho alguna pausa para preguntarnos cómo se sienten las personas cuando me comunico con ellas. ¿Acaso mi forma de expresarme transmite lo que deseo? ¿Me estaré comunicando en forma positiva? Bueno, todas estas son preguntas que dejo aquí sembradas para que cada uno las reflexione y vea lo que tiene que hacer. De modo que te quiero dejar estos últimos minutitos, Begonia, si es que quieres redondear este tema, para ir de a poco cerrando esta sala sobre este tema que es tan apasionante, el de los beneficios de la oratoria. Sí, Alberto. Bueno, yo he puesto también el emoticono que ha usado antes Ale, el de la carita triste, cuando comentabas que no se enseña en las facultades. Aquí en España tampoco. Y bueno, las personas que ya me conocen, ya me siguen en LinkedIn o en otras redes sociales, saben que yo antes de dedicarme a todo el tema del crecimiento personal, aunque era algo que lo he hecho desde siempre, ¿no? Pero yo también tengo la carrera de Derecho. Y en los 5 años que yo estuve estudiando Derecho, no nos enseñaron en ningún momento ni hablar en público, ni cómo hacer un alegato, ni cómo hablar con nuestro cliente, ni cómo defendernos ante un juicio. No nos enseñaron absolutamente nada en ese aspecto. Yo sí que he sido desde siempre, me ha encantado leer, me ha encantado la escritura y me ha encantado la comunicación. Y yo he buscado por mí, o sea, por mí misma. Yo recuerdo, lo he dicho en más de una ocasión en estas salas y en otros medios, yo he tenido la gran suerte, pero también porque he tenido esa iniciativa de buscar a 2 profesoras en el BUP. Aquí se llamaba el BUP, en aquel entonces sería el bachillerato de ahora, la educación secundaria, mejor dicho. Yo he tenido dos grandes profesoras, una de literatura y otra de filosofía, a las cuales pues les transmitía esa inquietud, ¿no? Por aprender a leer, a leer de una manera crítica, dijéramos, ¿no? A conversar, a argumentar, y me aconsejaban libros, ¿no? Como comentaba Ale, libros que me pudieran ayudar. Y es más, muchas veces nos quedábamos fuera de su horario para comentar esos libros, para, para debatir, para discutir en el buen sentido de la palabra. Y gracias a ellas es cuando yo empecé a desarrollar esa oratoria sin que ellas fueran profesoras de oratoria, ¿no? Pero queda mucho aquí en España, pues de iniciativa de la persona y también de que te encuentres con profesores o con personas que realmente te quieran acompañar, ¿no? Pero yo creo que es algo que estamos reivindicando desde el instituto, que
se implanten esas asignaturas, porque nos hemos encontrado muchos abogados, y aquí en España hay algunos que me comentan, es que realmente tengo verdaderos ataques de ansiedad cuando me tengo que, o sea, cuando entro en la sala y tengo que defender a mi cliente, porque me encuentro que no tengo capacidades, que no tengo habilidades, siento ese miedo escénico, ¿no? Que nosotros sustituimos por respeto o responsabilidad, pero ese nerviosismo que me llega totalmente a bloquear. Por lo tanto, desde aquí hacemos un llamamiento a todos los profesionales a que se tomen muy en serio el tema de la oratoria y de hablar en público, porque realmente es algo totalmente necesario. Muchísimas gracias, Norberto, como siempre, por ser mi compañero aquí en el instituto. Muchísimas gracias también, Miguel, por estar en el soporte técnico. Y muchísimas gracias a todas las personas que nos acompañáis sala tras sala. Muchísimas gracias por todas vuestras aportaciones. Son muy importantes para nosotros y nos encontramos dentro de una semana. Buenas tardes, buenas noches, depende de dónde nos estéis escuchando y que acabéis de pasar una maravillosa semana. Chao.